Queridos amigos, debido al estado precario de mi salud y a la terrible depresión sentimental que siento al no poder seguir escribiendo y luchando por la libertad de Cuba, pongo fin a mi vida. En los últimos años, aunque me sentía muy enfermo, he podido terminar mi obra literaria, en la cual he trabajado por casi 30 años. Les dejo, pues, como legado, todos mis terrores, pero también la esperanza de que pronto Cuba será libre. Me siento satisfecho con haber podido contribuir, aunque modestamente, al triunfo de esa libertad. Pongo fin a mi vida voluntariamente porque no puedo seguir trabajando. Ninguna de las personas que me rodean están comprometidas en esta decisión. Solo hay un responsable, Fidel Castro. Los sufrimientos del exilio, las penas del destierro, la soledad y las enfermedades que haya podido contraer en el destierro seguramente no las hubiera sufrido de haber vivido libre en mi país. Al pueblo cubano, tanto en el exilio como en la isla, le exhorto a que siga luchando por la libertad. Mi mensaje no es un mensaje de derrota, sino de lucha y esperanza. Cuba será libre. Yo ya lo soy. Reinaldo Arenas, New York. El novelista, dramaturgo y poeta cubano conocido por sus obras literarias y su oposición a la dictadura de Fidel Castro, Reinaldo Arenas envió a la prensa y a sus amigos esa sentida carta de despedida para así suicidarse el 7 de diciembre de 1990 a sus solo 47 años. El escritor que defienda una dictadura, y sobre todo una dictadura tan minuciosa en su espanto como son las dictaduras totalitarias de izquierda, está defendiendo su sepultura y por lo tanto, entre más rápido vaya para ella, es mejor para él y para los lectores que tiene. Eso es claro, me parece que es así. Claro, hay una cosa, hay una posición muy ventajosa entre los escritores estos de izquierda que viven en los países capitalistas, que disfrutan de todas las ventajas de la democracia y que además disfrutan también de la rentabilidad que da atacar a la democracia viviendo en un país democrático, ¿no? Esos escritores quizás, si vivieran en un país comunista y no pudieran salir de él, entonces cambiarían quizás su manera de pensar y además de eso no podrían escribir nada. O sea que hasta cierto punto para nosotros que padecimos todo aquello es indignante que un señor que goza de todas las seguridades que da la democracia se complazca en atacarla y además se enriquezca atacándola. Yo propongo que toda esa gente sencillamente se marchen, si es que aman tanto los países socialistas, para allá, donde hacen falta brazos en este momento que todo el mundo está tratando de salir huyendo de allí, para cortar caña o para redactar las notas de Granma o para hacer cualquier tarea que allí le ordenen, porque ahí las tareas se ordenan. Creo que esto es bien claro. ¿Cuáles son los derechos de los escritores y de los artistas revolucionarios o no revolucionarios? Dentro de la revolución todo, contra la revolución ningún derecho. Arenas nació el 16 de julio de 1943 y durante su adolescencia colaboró con la Revolución Cubana contra la dictadura de Batista, hasta que, debido a la exclusión a la que fue sometido, optó por la disidencia. Su presencia pública e intelectual sufrió de rechazo en las más altas instancias del Estado, lo cual, unido a su homosexualidad, provocó una implacable y declarada persecución en su contra. Yo creo que lo más odioso que se padece allí es precisamente la impotencia ante la injusticia. Eso me parece que es lo más odioso que se padece allí. O sea, no vamos a pensar que en cualquier lugar del mundo donde uno esté no hay injusticia, en cualquier lugar puede haberla, pero la posibilidad de señalarla ya es un consuelo. En toda su vida solo pudo publicar un libro en Cuba, Celestino antes del alba, que agotó su primera edición en una semana y no pudo reeditarse. Contemporáneo y amigo de José Lezama Lima y Virgilio Piñera, fue encarcelado en condiciones muy duras, llegando a admitir lo inconfesable y a renegar de sí mismo. Ello provocó en la sensible personalidad del escritor un arrepentimiento que fue más allá de los muros de la prisión del Morro entre 1974 y 1976, calando tan hondo en su corazón que acabó por odiar todo cuanto le rodeaba. En esta época escribió su autobiografía titulada Antes que anochezca.
Primero que me pasa cuando yo salgo de la cárcel es que intento volver para la casa donde yo vivía y ver si recupero mis manuscritos, pero ya no pude entrar en aquella casa porque una vez que uno está preso, la casa y todas las pertenencias que uno tiene ya pasan a ser confiscadas por el Estado. Entonces me vi sencillamente en la calle, o sea, la casa tenía un sello y yo no podía entrar a aquella casa. Incluso yo recuerdo que yo tenía uno de los manuscritos, que creo que fue el único que se salvó en aquel momento, sobre el techo de la casa escondido debajo de las tejas en unos nylon. Y entonces el problema consistía en cómo yo podía subirme al techo de una casa que ya no era mía ni al cual yo tenía acceso para recuperar aquel manuscrito. Y en fin, en una noche con varios amigos vigilamos y yo me subí al techo de la casa y cuando subí, aunque parezca increíble, ya el manuscrito no estaba allí. O sea que ellos habían registrado hasta el mismo techo de la casa. Cuando yo salgo de la cárcel, aunque parezca increíble, era precisamente en el momento en que yo era más conocido en el extranjero, en el momento en que se traducen mis libros al francés y a más de 10 idiomas. Y sin embargo, en ese momento es cuando yo soy en Cuba una no persona, no tengo ni siquiera una máquina de escribir y ni siquiera un cuarto donde poder escribir. Vivo como un vagabundo pidiendo que me dejen dormir una noche en casa de alguna amistad y en otro lugar. Y sencillamente la gente que viene a preguntar por mí no le dan razón de que yo existo. En ese momento yo creo que yo paso a encarnar un típico personaje de Orwell, soy una no persona. Durante los años 70 intentó en varias ocasiones escapar de la opresión política, pero falló. Finalmente, en 1980, salió del país cuando Fidel Castro autorizó un éxodo masivo de disidentes y otras personas consideradas indeseables a través del Mariel. Por la prohibición que pesaba sobre su trabajo, Arenas no tenía autorización para salir, pero logró hacerlo cambiando su primer apellido por Arenas. O sea, allí todo el mundo tiene que hacer un papel, como lo hice yo, porque yo no soy ningún héroe, yo hice mi papelito también allí, y todo el mundo tiene que estar en una representación incesante. Yo creo que en cualquier lugar del mundo la gente quizás tenga que representar un papel, pero no convertirse en un actor permanente, hasta el punto que hay mucha gente que no sabe cuál es su rostro y cuál es su máscara, ¿no? Yo por suerte siempre tuve conciencia de que tenía una máscara puesta, pero que tenía un rostro. Y fui de allá para salvar ese rostro. Sin dudas, la destrucción del país y la profunda crisis de nacionalidad que enfrenta Cuba es consecuencia de la ideología y las acciones de Fidel Castro. Arenas es un triste ejemplo de las agonías causadas por la Revolución cubana.